Listo. Muy buenas tardes todos, bienvenidos. Vamos entonces hoy a ver el tema de glucogenosis. Es los errores, es el grupo de un grupo de enfermedades de los errores innatos del metabolismo de los carbohidratos. Entonces voy a apagar la pantalla para que funcione mejor. Por favor, me dicen cuando tengan la pantalla completa. Listo. Bueno, muy bien. Está completa, ¿cierto? Están viendo la pantalla. Por favor, me confirman. Sí, señora. Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a los errores. Esperen yo. Bueno, vamos a dar inicio a los errores. No, esperen un momentico porque miremos a ver cómo. Denme un minutico para que todo nos quede bien. Esperen que tengo que desconectar mi segunda pantalla porque no puedo trabajar con una sola. Bueno, me dicen por favor cuando le estén viendo. ¿Están viendo Sí, ahí bien? ya, sí, señora. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver en el tema de los carbohidratos, de los errores innatos del metabolismo. Vamos entonces a ver aquellas enfermedades que están relacionadas con el depósito de glucógeno, que son las glucogenosis. Entonces, recordemos que el glucógeno es la molécula de almacenamiento de la glucosa. Nosotros necesitamos mantener una homeostasis calórica en sangre representada en glucosa porque es uno de los combustibles de los cuales muchos órganos, entre ellos el cerebro, funciona con la glucosa. Porque, por ejemplo, los ácidos grasos no tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces necesitamos tener esa homeostasis calórica. Por eso la evolución entonces desarrolló mecanismos para almacenar esa molécula que es la glucosa. Entonces nosotros en el metabolismo tenemos unos mecanismos metabólicos para el almacenamiento de esa glucosa, o sea, la glucogenosíntesis, y para en el momento en que necesitemos mantener esa homeostasis calórica de glucosa, para que no se nos vaya a dañar el cerebro y otros tejidos, etc. Entonces, hacer la glucogenólisis, o sea, obtener la glucosa a partir de ese glucógeno. Todos estos mecanismos metabólicos, por supuesto, van a estar modulados por hormonas. Y no solamente son estas, pero las principales son entonces las insulina, que es la que es sensible a la glucosa y entonces fomenta la glucogenosíntesis, o sea, la producción de glucosa que está principalmente en el hígado y en el músculo. Hacemos glucogenosíntesis muy poquita en el resto de células, órganos, por ejemplo los riñones, y eso, pero muy poquito, ¿cierto? La mayoría está representado en el hígado y en el músculo. También tenemos entonces otra hormona que es el glucagón. Bueno, ambas se producen en el páncreas, se producen en el páncreas y ambas, ese glucagón entonces es sensible cuando tenemos bajos niveles de glucosa
y entonces pues hace que haya la glucogenólisis. Entonces, que se libere esa glucosa para la homeostasis calórica a nivel de sangre, pero también en el músculo, ¿cierto? Entonces, hay que entender la estructura. Aquí no vamos a ver el detalle metabólico, pero hay que entender la estructura del glucógeno. Porque ese glucógeno, como ustedes ven aquí, son largas cadenas. Hay unas cadenas principales y hay unas cadenas que se ramifican. Y eso hay que entenderlo porque vamos a ver que todo el metabolismo tiene unas enzimas que son ramificantes, otras de ramificantes, unas que van a pasar trocitos de 3, 4 glucosas a este lugar. Tenemos una glucogenina, que es la proteína o cebador, donde se pegan las primeras glucosas y a partir de esta se hace. Y esto lo que permite es que la molécula sea muy versátil y se esté armando y desarmando y quepan muchas moléculas en un solo espacio. Porque imagínense, estas glucosas todas aquí a lo largo ocuparían metros, kilómetros. Entonces, por esa razón, tenemos la evolución desarrolló este mecanismo. Entonces tenemos que están las partículas alfa o en roseta, ¿cierto? Que están básicamente en el hígado, y las betas que están esféricas, que están en el músculo. Se conoce también como glicosoma, ¿cierto? Esto que vemos aquí son agregados de glucógeno. Entonces el glucógeno, ¿cierto? Esas grandes líneas son extremos reductores y no reductores, es decir, que por estos extremos no reductores es por donde la cadena se va a ir ramificando, ¿cierto? Hay enzimas que van a venir y nos van a hacer ese trabajo de ramificar y ramificar, ¿cierto? Hay una que es la que la pega por primera vez a la glucogenina, otras que lo va aumentando. Hay un mecanismo para activar esa primera glucosa, ¿cierto? Y aquí está la ramificada. Entonces fíjense que las uniones de estas cadenas lineales están unidas en el carbono 1,4. Sí, uniones 1,4, es decir, en el carbono 1 de la glucosa y con el carbono 4 de la otra glucosa. Listo. Bueno, entonces, y tenemos que las ramificaciones van a estar dadas en la unión del carbono 6 de la lineal y se une en el carbono 1 de la nueva ramificación, ¿cierto? ¿Y por qué hay que entender eso? Para entender la enfermedad. Porque las enzimas CANA están implicadas, como lo vamos a ver más adelante. Bien. Denme un momentico, yo conecto aquí una cosita. Listo. Esto que ustedes ven acá es una foto literal, real, ¿cierto? De in situ, de glucógeno. Entonces, aquí está el metabolismo del glucógeno, ¿correcto? Ese metabolismo del glucógeno, entonces, bueno, primero que todo recuerden que el glucógeno pues no está aislado. La formación del combustible, la glucosa, no está aislado de todo el metabolismo, ¿cierto? Recuerden que la glucosa entra a través de los transportadores GLUT. Una de las glucogenosis está implicada con este transportador. Entra la glucosa por las exoquinasas se fosforila, porque acuérdense que esto es un transportador que si no se fosforila, pues se saldría la glucosa. Entonces, a nivel del metabolismo del glucógeno, esta glucosa se tiene que convertir, la tenemos básicamente vienen de dos fuentes, de esta fosfoglucomutasa que la convierte en glucosa 1,6-fosfato, que es como lo primordial para poder entrar a la síntesis, y las que vienen del metabolismo de la lactosa, ¿cierto? Que lo convierte en glucosa 1-fosfato,
Y ya aquí están las enzimas. Primero hay que hacer una activación de esta glucosa colocándole un nucleótido, UDP, uril difosfato glucosa. Ya entonces viene a la glucógeno-sintasa y se hace el primer de glucógeno, que es básicamente la glucogenina pegada que se le inicia a pegar unas unidades de glucosa. Y ya empieza entonces esta acción de esta enzima ramificante, que esta enzima tiene dos funciones, una función ramificante y una ramificante. Bueno, y entonces ya se forma el glucógeno. Cuando el glucógeno se necesita y da toda esa información química, el glucagón, entonces se activa y empiezan a salir las moléculas a través de la enzima desramificante. Y esa es la degradación o glucogenólisis. Bien, entonces este es el resumen de todo esto que les acabo de decir, porque hay que tener en cuenta, entonces, porque es cierto, siempre hablamos de la glucosa y del metabolismo de los carbohidratos, pero cuando todos los días hacemos eso de manera importante. Y esto es muy importante en la glucogenosis, porque todas las noches cuando nos acostamos necesitamos garantizar que esté esa homeostasis calórica en la sangre. Entonces, cuando empieza a bajar los niveles de azúcar, empieza a hacerse la glucogenólisis. Y entonces, por eso nosotros nos dormimos y al otro día lo primero que hacemos es el desayuno. O sea, quitamos el ayuno y conservamos eso. Entonces, ahí hacemos un ayuno importante y gracias al glucógeno es que entonces podemos estar esas 8 horas dormidas. Ahora, normalmente durante el día nosotros hacemos unos ayunos tempranos, más o menos, depende del organismo, pero más o menos entre las 2 horas y media y las 3 horas, entonces se da un ayuno temprano. Por eso uno empieza a sentir como hambrecita, ya empieza a buscar el almuerzo, la media mañana, el algo, la merienda o una cosita para comer, porque todo este lenguaje químico, bioquímico, está anunciando que se está en un ayuno temprano. Si usted pasa de las 3 horas, 3, 4, 5, etc., ya entra en un ayuno tardío, en un franco ayuno, y ya si hay varios días, pues usted entra en una inanición. ¿Sí? Ahora, dentro de esas primeras horas del ayuno, entonces el primer glucógeno que se gasta es el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. También hay que pensar que ese glucógeno se gasta de manera importante cuando hay una actividad muscular vigorosa, cuando usted tiene un estrés, entendiéndose por ese estrés, ese mecanismo acto que usted activa de manera rápida todo el metabolismo, y cuando usted está haciendo una actividad física vigorosa o constante en el tiempo, o sea, por ejemplo, los aeróbicos, ¿cierto? O los anaeróbicos muscular, ¿cierto? Gasta ese glucógeno. Ese punto también es muy importante para el manejo de las glucogenosis, como lo vamos a ver adelante. Pero además de esto, como todo esto no solo está implicado con la glucosa, sino con los otros metabolismos, o sea, de grasas, de aminoácidos, hay que tenerlo en cuenta, porque cuando, por ejemplo, hay un acúmulo de glucógeno y no puede salir porque la ramificante está dañada, entonces hay una hay una autofagia, hay una lisis del glucógeno, se degrada, se daña y se daña la célula muscular y se muere. La ventaja con el músculo, a diferencia del sistema nervioso, esa célula se pierde, se muere, pero pueden hacer una buena, ¿cierto? Bien, entonces aquí vemos el glucógeno hepático, ¿cierto? Que es el que está encargado de mantener esa homeostasis, que en un momento drástico
en el cual, por ejemplo, en un proceso de inanición o en un proceso de caquetismo o desnutrición o de otros problemas como los que vamos a ver hoy de la glucogenosis, entonces el organismo trata de mantener esa homeostasis y se hace el ciclo de la glucosa-alanina, donde a partir de alanina se obtiene piruvato y esto entra para formar glucosa. Por eso ese músculo o esos pacientes a veces se vuelven muy caquéticos. Bien. Otro punto importante que hay que tener dentro de el metabolismo, a ver, recordemos que en los errores innatos del metabolismo, la mayoría de enfermedades son derivadas de variantes genéticas o mutaciones que afectan la expresión de la enzima de cualquier metabolismo determinado. Pero existen algunos errores innatos del metabolismo que no están específicamente con enzimas, sino con un transportador. Y ese es el caso de las glucogenosis. Es el claro ejemplo. Por ejemplo, si entra hoy la mamá de Josecito, la glucogenosis tipo 11, Fanconi y Bickel, está dada por una variante genética relacionada con el GLUT2. Entonces, ese GLUT2, pues nosotros lo tenemos expresado. Recuerden que los GLUT hay como 14 GLUT y cada órgano expresa más unos que otros. Por ejemplo, aquí sabemos que en el hígado está el GLUT2, pero por ejemplo en el intestino, como lo vemos acá, está el GLUT2, el GLUT2, el GLUT5, el GLUT1, que algunos se llaman S-GLUT, que es transportador de glucosa dependiente de sodio, ¿cierto? Generalmente estos GLUT son... Ay, perdón, cierro la ventana. Estos GLUT, ustedes saben que no necesitan, eh, no son dependientes, pues la molécula puede pasar y entrar libremente. Pero algunos de ellos son ese GLUT que necesitan sodio para poder entrar. Es decir, dependen de la bombia sodio-potasio. En el caso de lo de Josecito es muy importante esto, ¿cierto? También los GLUT se pueden expresar en el riñón. Bueno, ya les había mencionado esto, pero aquí rápidamente para mostrarlo, sabemos que la glucosa y el glucagón se expresan y se producen en las células alfa y beta del páncreas. Ese glucagón sale, pues dependiendo, porque ellos van a ser sensibles a la concentración de glucosa, pero también tenemos que pensar que hay otros, aquí no las vamos a mencionar porque no estamos en este metabolismo específicamente de glucosa, pero ellas, otras hormonas como la adrenalina, el cortisol, ellas también van a jugar un papel importante en la degradación del el glucógeno. Bien. Con respecto aquí les muestro este artículo, ¿cierto? Cómo vemos que es simplemente para ilustrarles, ya vamos en 15 glucogenosis, ¿cierto? La mayoría de ellas son de actividad enzimática, pero tenemos algunas enzimas que son por el transportador, como la 11. Entonces, vamos a ver entonces este grupo de enfermedades que se llaman las glucogenosis, las enfermedades que están relacionadas con el mecanismo de tanto de síntesis como de degradación de la glucosa, se llaman glucogenosis. Bien.
Primero, antes de empezar de cada una de estas glucogenosis, voy a hablarles de unas generalidades. Y después vamos a ver cada una de ellas en la medida que podamos. Las glucogenosis entonces, pues son todas las enfermedades que son del depósito de glucógeno, son enfermedades huérfanas, raras porque están en muy baja prevalencia en la población, son errores innatos del metabolismo, la mayoría relacionadas con la deficiencia total o parcial de alguna de las enfermedades, sea que tienen que ver con la síntesis o con la degradación del glucógeno, y por lo tanto los órganos blancos son el hígado y el músculo. Ahora vamos a ver que hay unas que su mayor manifestación o expresión en unas es del hígado, en otras de los músculos, en una hígado y músculo. Incluso les traigo una propuesta que es real. Algunas de ellas se llaman multiorgánicas porque van dañando los órganos. Por ejemplo, traen problemas cardíacos porque es que el corazón es un músculo. Traen problemas respiratorios porque recuerden que el funcionamiento respiratorio depende del músculo que es el diafragma, y así sucesivamente. De los riñones, porque a través de los riñones eliminamos todos los excesos o todo lo que sea xenobiótico para el organismo. Bien, estas manifestaciones clínicas se van a dar básicamente porque ese glucógeno o no se puede sintetizar o no se puede lisar, es decir, no se pueden movilizar de los tejidos, específicamente del hígado y del músculo, que son los mayores depósitos, el glucógeno. Por esta razón, entonces, hay síntomas hepáticos, síntomas musculares, renales, incluso cardíacos y síntomas multiorgánicos. En su gran mayoría tienen manifestaciones hepáticas por ese glucógeno hepático. Recordemos que es el órgano del principal órgano de acúmulo del glucógeno. Entonces esto produce una hepatomegalia. Generalmente, la mayoría, ahorita lo vamos viendo cada uno, pero por ejemplo la hepatomegalia es muy prominente en el tipo 1, en el 3, en el 6, en el 11, pues esto de todas maneras aquí, pues son dibujitos que yo traigo, pero como les digo, ya van a ver en la clasificación, cada día vamos encontrando más cositas. Bueno, tenemos también síntomas musculares que básicamente están relacionadas con la intolerancia al ejercicio, al dolor, el hipocrecimiento, etc. La hipotonía. Tenemos los síntomas renales como se da en la 1 o en la glucogenosis 11, que se conoce como el síndrome de Fanconi-Bickel. La cardiomegalia, en la 2 en Pompe, que se dan los problemas respiratorios, etc. Entonces, pues que esto lo pregunto en el examen. En las manifestaciones clínicas, con el hígado, hepatomegalia, la regulación de glicemia y hipocrecimiento. Acuérdense que estamos hablando en general. Primero, esos son generalidades de las glucogenosis, ¿cierto? Cada una tiene sus particularidades. En el músculo, entonces está la debilidad muscular, fatiga precoz, dolor muscular, contracturas, caídas frecuentes, intolerancia al ejercicio. Bien. Miremos la clasificación. Miren, Cori fue el que, Cori, estos doctores, señora y señor esposos, fueron el que escribió el ciclo de Cori, fueron los que desarrollaron esta clasificación. Inicialmente, esta fue la clasificación que empezó, ¿cierto? Y miren, hoy en día, este es el del libro de Saduray, mire cómo ya vamos en la glucogenosis 15. Yo ya tengo un paciente de España con glucogenosis 15.
tenemos aquí en nuestro país casi todos los pacientes con estas glucogenosis. Aquí esta pues que es muy rara, hay 143 en el mundo, que es la 11, hay 3 en Colombia. Entonces hay que ponerse la pila en saber eso porque muy seguramente tenemos muchas más. ¿Cómo se diagnostican las glucogenosis? Bueno, entonces les voy a poner el siguiente. Les voy a mostrar el protocolo y el esquema que hasta el momento que yo he revisado me parece el mejor de todos los que yo he visto y leído en la literatura. Les voy a mostrar, esto es de la Asociación de Errores Congénitos del Metabolismo de España. Esta es la propuesta de ellos, que me parece divina. Entonces, primero se las voy a mostrar en general, qué es lo que hay que hacer. Seguidamente vamos a ver la primera glucogenosis y y algunas de las glucogenosis le aplicamos como ese protocolo. Pero no lo vamos a hacer en cada uno de ellos. Yo les propongo que ustedes allá en su casa hagan la tareita, el ejercicio de hacerlo. Y que es la manera como de repente yo veo que es más fácil para el servicio de salud, para los clínicos, que pues aquí no hay protocolos de eso. Entonces poderlos hacer. Bien. Entonces, para hacer el diagnóstico de las glucogenosis, entonces va a estar basado en la historia clínica, las investigaciones de laboratorio, que son todas las pruebas, sobre todo las que nosotros tenemos en el POS, no esas pruebas especializadas, aunque ahí en ese, como ellos todo lo tienen en uno, los españoles, pues está como el laboratorio. Las pruebas de cargas no las tenemos, las técnicas de imagen sí, y pueden ser muy útiles. La biopsia hepática, muy difícil, ahorita lo comentamos. El diagnóstico bioquímico y el estudio genético. En conclusión, realmente, como todas, pero aquí vamos a ver algo que es muy importante, porque mire que en la ciencia y en esto de salud no se puede como pontificar y decir esto es lo último y no se puede de otra manera. Porque, por ejemplo, en estos países que tienen más desarrollo en estas enfermedades, pues sí, estos protocolos se pueden hacer. Pero en nuestro país, es decir, todos los errores innatos del metabolismo, el diagnóstico sería bioquímico, midiendo la actividad enzimática o algún metabolito que le permita dar el diagnóstico. Pero en nuestro medio es muy difícil porque esto lo mandan al extranjero o ni siquiera lo hacen. Entonces ya casi que es más rápido el estudio genético. Pero con la última diapositiva, las últimas que les voy a mostrar sobre el caso de Fanconi, del estudio genético de Fanconi, Bickel, donde al niño le dicen variante genética de significado incierto, pero él claramente tiene una glucogenosis. Bien. Entonces, ¿qué le puede hacer sospechar a usted en el laboratorio? Las pruebas paraclínicas, las de rutina, la glicemia, el ácido láctico, lo que se llama perfil hepático, la CPK, la creatininfosfoquinasa, el ácido úrico, el perfil lipídico, centrándose sobre todo en el colesterol y triglicéridos, el hemograma, coagulación, plaquetas, los cuerpos octónicos, tanto en orina y sangre. Porque recuerden que estas enfermedades muchas son hepáticas. Entonces, entonces dicen, ¿y por qué la coagulación y las plaquetas? Porque recordemos que se está afectando el hígado. ¿Y por qué la CPK? La CPK, entonces la podemos medir, la fracción que sea muscular, ¿cierto? Pero la CPK nos va a estar indicando, sobre todo en los musculares. Bien. Les voy a mostrar este punto. No existe en Colombia, sobre todo las cargas de glucagón y eso, pero las cargas son muy, muy importantes porque, por ejemplo, las cargas
que nosotros tenemos acceso, que es la carga de glucosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se aumenta la glicemia y miren estos algoritmos, son súper ilustrativos y le pueden ayudar mucho. Y más cuando usted rápidamente necesita eso. Recuerden que todas estas diapositivas son para ustedes, guárdenlas para su vida. Y si no me contactan, yo vuelvo y se las envío. Entonces, si aumenta la glicemia, se disminuye el lactato, glucogenosis tipo 1. Acuérdense que esto es como ustedes lo van a escribir porque es de la sigla en inglés de enfermedad de depósito de glucógeno. Glucógeno, disease, enfermedad, store, depósito. Enfermedad de depósito de glucógeno. Entonces está la glucogenosis tipo 1. Si está aumentada la glicemia y aumentado el lactato, o está aumentada la glicemia y el lactato está igual, hay que pensar sobre el 3 y el 4, o normal. Pero ya entonces, y aquí es donde se nos complica la cosa, para diferenciar si es entre el 3 y el 4, entonces usted tendría que hacer un test de glucógeno postprandial. Nosotros no lo hacemos en nuestro país, pero eso sí existe. Entonces, si es plana, puede ser la 6 o la 9, y si es normal, entonces sería la 3. La biopsia hepática. La biopsia hepática es súper buena, incluso se hacen actividades enzimáticas de biopsia hepática, pero la biopsia hepática tiene una gran limitante. Cuando yo empecé esto, yo traté mucho de luchar por esto, pero no me fue posible. Yo les recomiendo que se dirijan donde la doctora Dionis Vallejo, ella sabe mucho de ellos, yo pues traté de hablar mucho con ella para hacerlo, porque el glucógeno tiene una gran dificultad de manejo y es que se degrada muy fácilmente. Es decir, cuando se hace la biopsia hay que hacer una cadena de frío, porque si usted, o sea, lo hace en cirugía, yo traté de hacer todo eso, pero fue imposible. Eso tiene que tener una cadena de frío hasta el momento en que se procesa, porque si usted lleva esa biopsia en las condiciones que no sean adecuadas, de ahí al laboratorio ya se ha degradado el glucógeno. Entonces es muy difícil. Sea lo que se vaya a hacer, para patología, sea para patología o sea para actividades enzimáticas. Bueno, ¿qué es lo que se hace con esa biopsia hepática? Pero en otros países lo hacen. Entonces, por un lado se hace la parte del estudio histológico y esta que es la cuantificación de glucógeno acumulado, que esa es pues la más difícil por las dificultades técnicas que tienen de cadena de frío. Entonces, dentro de la histología, usted puede encontrar aumento del glucógeno hepático, ¿cierto? Puede, pues lo que se tiene en cuenta, la valoración o sea, la esteatosis, el aumento de grasas. Si ya el hígado está en un estado fibrótico, una fibrosis, incluso hasta cirrosis, y las coloraciones. Ahorita vamos a ver algunos de esos. Bueno, muy bien chicos, vamos entonces a partir de este momento, vamos a empezar a ver las glucogenosis. Vamos a ver por grupitos, en algunas vamos a ver cada una de ellas, las primeras, pero ya en las otras no vamos a ver. Primero pues porque realmente todavía nos falta mucho en la ciencia por conocer sobre esto, ¿cierto? Y por otro lado, porque pues eso no es muy aplicable a ustedes, o sea, lo que a mí más me interesa en este curso enseñar, si bien puede que ustedes no hagan el diagnóstico, sobre todo ustedes que van a ser médicos generales o cuando les toquen el primer nivel, y por supuesto cuando estén en sus especialidades, en ver algunas de las características que les pueden hacer sospechar de esto. Sobre todo hay algunas que tienen manifestaciones a edad muy temprana
Hay algunas hay unos tipos de glucogenosis que tienen unas presentaciones en la niñez o en el neonato, entonces hay que correrle a eso. Las musculares generalmente no se presentan en los primeros días de vida. Por eso estas enfermedades, muy pocas de ellas, con excepción de la enfermedad de Pompe, que es la tipo 2, que es la única que tiene terapia de reemplazo enzimático, pues ellas ni siquiera entran en los tamizajes, ¿cierto? Bueno, vamos viendo. Vamos a empezar entonces. Bueno, otra cosa que les digo. Vieron entonces la clasificación de Cori. Cori lo que primero inicialmente quiso mostrar era una clasificación con números romanos. Eso está hoy en día ha cambiado mucho porque básicamente hoy en día casi que les ponen ese nombre. Entonces la enfermedad de von Wieck, la enfermedad de Pompe, de Cori, Anderson, ¿cierto? O el síndrome. Pero muy pocas veces te dicen, no, es una glucogenosis tipo 2 o tipo 11, ¿cierto? Pero fíjense que de todas maneras no todas tienen los nombres. Recuerden que en esto de las enfermedades huérfanas y los errores natos del metabolismo todavía estamos construyendo este conocimiento. Entonces vamos a empezar a ver estas dos en la glucogenosis cero, que es la tipo A y B, que tienen genes. O sea, inicialmente solo había cero. Después se encontró que era A y B porque se encontraron que una era cada una de ellas, por un lado una se expresaba en el hígado y por otro en el músculo y tenían genes diferentes. ¿Listo? Muy bien, vamos a empezar. Entonces la glucogenosis tipo 0 es una deficiencia de la glucogenosintasa. Entonces, básicamente esta enfermedad se presenta cuando la persona tiene un ayuno. Por eso es que los bebés y los niños casi no, es muy difícil encontrarles este tipo de enfermedades porque los bebés, pues cada que tiene hambre llora, la mamá lo pega del pecho, ¿cierto? Y entonces se alimenta. Estas enfermedades se presentan sobre todo en la noche, y por lo tanto cuando el niño va creciendo, donde ya la mamá no le da el pecho en la noche. Bueno, esta frase la puse acá porque es una realidad. Realmente se encuentra incidentalmente postprandial. Incidentalmente. Ellos tienen una hiperglicemia prandial y una glucosuria. Y en caso o sea, después del ayuno, o sea, postprandial, entonces empiezan a presentar una hipoglicemia cetósica. Como les digo, esta es una enfermedad que se da después del destete. Ellos no tienen ningún dismorfismo. Inicialmente el examen es totalmente normal. Se empieza a sospechar sobre todo cuando ellos empiezan a presentar crecimiento deficiente, baja estatura, osteopenia, no hay hepatomegalia. Ya vimos que había 0,1 y 0,2, ¿cierto? Entonces está una isoforma que se expresa en el hígado, que es la GYS2, y tenemos una que es la mayoría, que es la isoforma por el gen GYS1, que se expresa en el músculo. Todas estas enfermedades son autosómicas recesivas. De hecho, ya no lo voy a leer más para no repetir tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que se hereda gen del papá, gen de la mamá para expresar la enfermedad. Esto es importante porque una de las mutaciones más frecuentes es un cambio de arginina en la posición 246 por un codón de parada. Esta mutación es más frecuente en población italiana. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Recuerden que después de la posguerra nosotros tuvimos muchas migraciones europeas. Entonces, entre nosotros puede estar. Bueno,
Ojo que eso es muy importante y lo pongo. Estos trastornos generalmente están subdiagnosticados. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, como hay una deficiencia de la glucógeno sintasa hepática, entonces van a haber niveles bajos de glucógeno. Y se va a tener problema con esa liberación de la glucosa hepática prandial, ¿cierto? Y, o sea, cuando la persona está comiendo, pues normal, pero cuando empieza el ayuno, empieza a expresarse la enfermedad. Y lo más grave se da en el ayuno nocturno. Bien. Estos pacientes entonces tienen hiperglicemia y hiperlactatemia moderada después de lo que comen, es decir, el pico se aumenta pero ¿qué sucede? Que va a haber una reducción de captación de esa glucosa por el hígado, es decir, como la glucógeno sintasa es la que nos va a ayudar a producir ese glucógeno, entonces él no tiene cómo entrar, es decir, los depósitos de glucógeno son escasos. Entonces, como consecuencia de eso, ¿cierto? Vamos a tener a largo plazo una hiperlipidemia y aumento de las transaminasas, o sea, GOT, GPT y GGT. ¿Cómo se diagnostican? Igualmente lo que les digo, a ver, aquí se podrían hacer los esquemas que hicimos, ahorita vamos a hacer el ejercicio, pero en nuestro medio el diagnóstico se está confirmando, es por genética. Aquí no hacemos biopsia de hígado, entonces el diagnóstico se hace por genética. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento específico. No hay ningún medicamento, no hay ninguna terapia. Lo único que se puede hacer son paliativos, o sea que las manifestaciones que se vayan teniendo pues se van solviendo. Básicamente, y lo más importante es prevenir la hipoglicemia en ayunas, la hipercetosis y la hiperlactatemia, porque eso trae ya otras consecuencias de la enfermedad. Entonces, por esta razón, ellos hay que hacerle control de los carbohidratos. Entonces, a ellos, para mantener todo el metabolismo adecuado, se les recomienda mayor consumo de proteínas, que eso es lo que nos está aumentando nos está estimulando la gluconeogénesis, o sea que a partir de piruvato hacemos glucosa, y el consumo de carbohidratos es de carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los complejos? Los que tienen largas cadenas, el almidón, por ejemplo, que está en las pastas, en el arroz, en la papa, en la yuca, son grandes cadenas que tienen que hacer todo el proceso digestivo y se va liberando lentamente la glucosa. ¿Cuáles no deben consumir ellos? Los carbohidratos simples. ¿Como cuáles? Como la glucosa, la fructosa que está en la miel, en las frutas, etc. Bueno, estos, parte de ese tratamiento dietético tiene que hacerse con, eso es lo que se llama maíz crudo, conocido aquí como maicena, o en nuestros países como maicena. Pero ojo, tiene que ser maicena, pero eso es mejor, o fécula de maíz. Maíz crudo o fécula de maíz. ¿Por qué? Porque muchas de estas almidones crudos que venden a veces les mezclan harinas de pescado y otro tipo de harinas. Y la harina tiene que ser fécula de maíz, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que a estos chicos, aunque hay algunos que
tiene que ser más severo el manejo, hay que darles esa fécula de maíz antes de acostarse. Objetivo, prevenir la hipoglicemia, ¿cierto? Y esa hipoglicemia y todas las afecciones que llevan al hígado van a hacer que haya mayores infecciones recurrentes. Entonces eso es lo que se va a prevenir con eso. Y también procurar prevenir la cetosis en ayunas, ¿cierto? O sea, la cetosis, recuerde que cuando hay una disminución de la homeostasis calórica, entonces se activa la cetogénesis. Bueno, el pronóstico es bueno, realmente pueden llegar incluso si se diagnostica a tiempo, si se tienen el estilo de vida adecuado, pueden crecer normalmente, pueden estar bien, pueden ser niños felices, pueden no tener problemas hepáticos, ¿cierto? Son más frecuentes las hipoglicemias son más frecuentes en niños mayores y en adultos que en los pequeños, porque el niño está alimentado por la leche materna, o cada que le da hambre dice mamá quiero comer y la mamá le da algo, ¿cierto? Entonces es como más difícil. Vamos a pasar ahora a otro grupo, que son las glucogenosis 1, que tenemos la glucogenosis 1A y la glucogenosis B, 1B. La más frecuente es la von Gierke, la glucogenosis tipo 1A. Tenemos en nuestro medio glucogenosis o enfermedad de von Gierke. Esta que vemos aquí es transportador, no es una enzima, sino que es un transportador de glucosa, que es la glucogenosis 1B, es el transportador de glucosa 6, que es el gen implicado, es el SLC37A4, y este es un transportador, no es una enzima. En cambio, la enfermedad de von Gierke es la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa alfa. Y esta es considerada una glucogenosis hepática. Entonces tenemos la A1 y la B. Aquí vemos incluso se han hablado de otros tipos, todavía no han sido incluidos en las tablas porque no están bien caracterizados. Es decir, que las glucogenosis tipo 1 se sabe que hay 4: la A, la B, la C y la D. Fíjese que cada uno de los genes que están implicados, que es para esta enzima, por ejemplo, todavía no sabemos el cromosoma, todavía no sabemos exactamente el gen, por ejemplo, en la 4, ¿cierto? Se sabe que es un problema en una glucosa translocalasa, el MPT4, que es una fosfotraslocalasa, todavía no está caracterizado, por eso, o sea, se sabe que se trata como los pacientes con glucogenosis tipo 1. La única diferenciación que se puede hacer es a través de pruebas genéticas, pero pues no tenemos cómo hacerlo bioquímicamente. Esta tipo 1 es autosómica recesiva. Importante este dato: en población americana es 1 en cada 100.000 a 200.000 nacimientos, o sea que es importante. No es detectada en el tamizaje metabólico, no está dentro del tamizaje metabólico, aunque me imagino que a futuro, cuando el tamizaje metabólico sea molecular, de pronto pues ahí sí, aunque ahorita les hago mis consideraciones. Entonces están las dos formas que ya mencionamos, y las dos producen lo mismo: hipoglicemia severa en ayunas, elevación del ácido láctico y hepatomegalia. Pero la hepatomegalia es la hepatomegalia, o sea, es muy grande. Se sabe también, por ejemplo, que la 1B, que es la del traslocador,
está pues relacionado con una enfermedad inmunológica, ¿cierto? Por disfunción de neutrófilos. ¿Cuáles son las presentaciones? ¿Cómo es la presentación clínica? Entonces, estos niños nacen normales, incluso los primeros años de vida pueden ser, eh, pues pueden ser ignorados, o sea, no le paran bolas a eso, pues por decirlo vulgarmente. Ahora, ¿qué pasa? Este niño inmediatamente empieza la alimentación materna, rápidamente hace una hepatomegalia y hipoglicemia. Como consecuencia de eso se lleva a que haya un crecimiento deficiente y una distensión abdominal debido a la hepatomegalia. También pueden tener taquipnea, irritabilidad, acidosis severa, pero es por todo el daño hepático. Bien, vamos a hacer un ejemplo con la enfermedad de von Gierke, que es una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, es la tipo 1A. Vamos a hacer el ejercicio colocándolo en el esquema del protocolo que nos indica la Asociación Española. Entonces, en el cuadro clínico, como ya vimos, ellos tienen hipoglicemia. Si les hacen prueba de glucagón o de adrenalina no hay respuesta, pueden tener aumento del ácido láctico y la hepatomegalia es muy importante. Entonces ahorita les muestro una foto, hay como que sumado a todo eso que acabamos de decir, hay un aspecto. Estos sí tienen como una especie de dimorfismo porque van presentando como un cuchín, ¿no? Como un aspecto de muñeca. Las caras son hinchadas, ¿cierto? Cachetones. Y en cambio las extremidades las extremidades son extremadamente largas y delgadas, como caquéticos, pero tienen una super panza, es decir, el vientre es supremamente protuberante por la hepatomegalia. Tienen una intolerancia al ayuno, no pueden tener ayuno porque inmediatamente hacen una crisis, entonces hay que estarlos alimentando adecuadamente. Como ya vimos que hay esa hepatomegalia, ¿cierto? Entonces ellos tienen muchas secuelas de eso, o sea, como el ácido láctico aumentado, el colesterol, las grasas, el perfil hepático se afecta. Bueno, hay otros niños que lo presentan en la pubertad, o esta lista de manifestaciones se dan como consecuencia en la evolución de la enfermedad. Entonces ellos son niños que son retrasaditos en el desarrollo, pues en la pubertad, pueden llegar incluso a ser de baja talla. El dismorfismo básicamente es por su cara de muñeca y sus extremidades largas. Como hay un problema hepático, entonces se eleva el ácido úrico y pueden incluso llegar a sufrir gota. Debido a la hepatomegalia también podemos tener a que tengan adenomas hepáticos, incluso pueden llevar a una hepatopatía o a una neoplasia, a un hepatocarcinoma. Debido a todo este tipo de daños, entonces van deteriorando la función renal y pueden llegar a sufrir insuficiencia renal y pueden presentar osteoporosis, proteinuria, microalbuminuria. Fíjense que todo lo que hemos detallado son pruebas de laboratorio que, sumada a la clínica, usted puede diagnosticar mientras le llega la respuesta genética. Ahí me devolví. Bueno, vamos al diagnóstico.
El diagnóstico, entonces, básicamente se puede hacer en amiosintesis y estudio de vellosidades coriónicas que les hacen, no sé si en Colombia, pero en otros países lo pueden hacer. Esta es de las enfermedades que no sirve el diagnóstico. O sea, el diagnóstico no se puede hacer exclusivamente con la detección o con el déficit de la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Es decir, usted la mide en sangre y no la va a encontrar, tiene que ser por biopsia hepática. Fíjese que desde la clínica el diagnóstico le puede ayudar a acercarse a la clínica, o sea, la hipoglicemia en ayunas, la hepatomegalia, la hiperlipidemia, la acidosis láctica, esto lo vamos a repetir en casi todas. La respuesta disminuida de la glicemia a la adrenalina y glucagón, obviamente nosotros no lo hacemos, pero esto sería muy importante en el diagnóstico. No lo hacemos, pero ustedes van a ser los futuros profesionales que pueden ayudarnos para que esto sea un hecho acá. Vamos a la parte genética. La parte genética, pues entonces serían esas variantes genéticas que están basadas pues en los genes. En este caso, que la enfermedad de von Gir es el gen que está relacionado con la glucosa 6-fosfatasa. También se puede hacer la presencia de glucógeno en el hígado. Sabemos que nosotros no lo podemos hacer, obviamente. Aquí les traemos el ejemplo, vamos a deconstruirlo, de esa glucogenosis tipo 1, tipo von Gir, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Tenemos el anamnesis y el examen físico, ¿correcto? Entonces, en la anamnesis, las facies redondas o cara de muñeca o facie tosca tipo cara de muñeca, la hipertensión, eso le puede hacer sospechar a usted. Y cuando usted va al físico, entonces usted ve, ¿cierto? Le hace antropometría, le mira si tiene hepatomegalia, tiene hepatomegalia, pero no tiene esplenomegalia, o sea, aumento del hígado, pero no del vaso. Y la nefromegalia, ¿correcto? Muy bien, entonces, en el fenotipo que va a encontrar usted va a encontrar entonces que hay hipoglicemia sin cetosis, acidosis metabólica, hiperlactatemia, hiperlipidemia, hiperuricemia y retraso en el desarrollo. Muy bien. Ahora, si ese diagnóstico, nos vamos a ir hacia la biopsia hepática, el diagnóstico bioquímico de estudio genético. Ya vimos que en nuestro país esto no se puede hacer. Tenemos acceso al estudio genético. Ahí. Bueno, este es un paciente de nosotros, cartagenero. Miren la fascia redonda, se llama fascia de muñeca. Miren los brazos delgados, largos. Aquí ya no hay la hepatomegalia porque este fue un chico que recibió un trasplante hepático, ¿cierto? Bueno, ¿cómo haríamos entonces el tratamiento? Hay que reducir las acidemias orgánicas, mantener los niveles de glicemia. Ellos se tienen que estar midiendo su glicemia, evitar que los chicos en esos estados de hipoglicemia lleguen a convulsiones, que se hace básicamente por administración de aminoácidos intravenosos. Los alimentos tienen que ser con almidón, ¿cierto? Verdaderamente almidón, o sea, fécula de maíz o almidón de maíz, de cada 2 horas y media o cada 3 horas y media, ¿cierto? Cada paciente se caracteriza. Y por la noche tienen que tener su sonda nasogástrica ya hoy en día venden con unas bombitas que se les va colocando la glucosa. El trasplante hepático, en la alimentación oral, ¿cierto? Pueden consumir sacarosa, que es el azúcar blanco, pues, o la panela,
galactosa y fructosa, pero hay que estárselos manejando, ¿cierto? El trasplante hepático ha funcionado muy bien en el mundo porque acuérdense que la expresión de la enzima es a nivel hepático. Las terapias enzimáticas y terapias génicas todavía están en estudio. ¿Cómo hacen la determinación genética? En algunos países ya hay RFLPs, que son los polimorfismos en los fragmentos de restricción. Los SNPs, que son, perdón, los SS, que es polimorfismo en cadena de una sola cadena del DNA, los alelos específicos y pues los que estamos utilizando nosotros, que es el secuenciamiento, que es el gol, pues lo que están haciendo ahora, tipo NSG. Bueno, vamos a pasarnos vamos a continuar. Chicos, ya llevamos una horita. ¿Quieren que descansemos 5 minutos? Bueno. Hola. Sí, bueno, vamos a descansar 5 minutitos. Voy a parar la grabación.